Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en este video vamos a estar hablando de lo que son los objetos en JavaScript. Y todos sabemos que JavaScript es un programa o un lenguaje de programación, debo decir, orientado a objetos, ¿ok? Y principalmente JavaScript tiene tres tipos de objetos, lo que son los objetos predefinidos, y déjame pasar acá. JavaScript tiene tres tipos de objetos, que son los objetos predefinidos, los objetos propios y los objetos nativos. ¿Ok? ¿Qué son los objetos predefinidos? Los objetos predefinidos son los que ya vienen en el lenguaje, como por ejemplo el objeto de math, el de window, el document, la consola, el location, el history, el navigator, el screen. Y por ejemplo, usted puede ir a la consola. No sé por qué ahora no me quiere cerrar hasta abajo. Anyway, vamos a ver la consola. Me da un momento. Ok. Y digamos que yo hago console.log window. Ok. Y este es el objeto completo, el documento que contiene toda la pantalla que usted ve. Y usted puede verificar, puede explorar, puede hacer lo que usted quiera en realidad. Está disponible, esto es de acceso público, para hacer lo que usted quiera con ello. ¿Ok? O sea, en el sentido de que dependiendo de eh, qué tipo de aplicación esté trabajando, etcétera. Así que usted puede explorar esto. Tiene un montón de cosas que nosotros podemos utilizar. Si vemos acá, hasta ahí. Ok, so vamos a cerrar acá. Y esos son los objetos predefinidos. ¿Ok? Usted puede explorar ese documento Windows y tiene mucho más que estos objetos que vimos que les acabo de mostrar. Los objetos propios son los que nosotros creamos. Por ejemplo, podemos inicializar un objeto llamado persona en donde tenga una propiedad de nombre y una propiedad de edad, como ya hemos visto anteriormente. Esto es un objeto que se crea. Y también podemos crearlo de la siguiente manera. Let persona es igual a new object. Y esto también crea un objeto, o más bien lo inicializa sin asignarle ningún tipo de propiedad o métodos. Y también tenemos objetos nativos que son los que vienen en el navegador. Por ejemplo, tenemos string, number, date, function, boolean, array, regular expression, error, etc. ¿Okay? Nos vamos a estar enfocando en este momento en las funcionalidades del objeto como tal, no en utilizar los que ya vienen predefinidos o los que ya son nativos. ¿Okay? Um, Vamos a comenzar diciendo que los objetos tienen propiedades y métodos. ¿Okay? Por ejemplo, este objeto llamado persona, que lo hemos visto anteriormente, tiene una propiedad de nombre y una propiedad de edad. Pero ¿qué tal el método? Pues el método simplemente es una función. Por ejemplo, a este objeto yo lo puedo mutar añadiéndole un método que se llama saludar de la siguiente manera. Persona.saludar es igual a una función que es un método que retorne que diga hola. Y las funciones más adelante vamos a estar viendo que se invocan de la siguiente manera, es llamando el nombre de la función con los paréntesis como lo estamos viendo aquí. Si la función requiere parámetros, pues se les pasan los parámetros también. Pero esa es la idea que les quiero mostrar. Los objetos pueden tener propiedades. Las propiedades son las que contienen la data, que la data puede ser de cualquier tipo. Y también tiene funciones o métodos. Ok, los objetos se pueden crear de tres formas. Como lo hemos visto ya, por ejemplo, persona, propiedad, nombre y propiedad, edad, con sus valores respectivos. Inicializarlo de la siguiente manera con persona es igual a new object. Y también podemos hacerlo en tipo de función. Pues es que yo digo que las funciones son objetos. Si, por ejemplo, declaramos esta función que se llame persona y tenemos un parámetro de nombre y un parámetro de edad, utilizamos la palabra reservada this para asignar el nombre al objeto y la edad como propiedad del objeto, ¿ok? Respectivamente. Y después se inicializa o se utiliza de la siguiente manera. Persona es igual, la palabra nueva, o new en inglés quiero decir, y persona, como lo vemos aquí. Y se pasan los parámetros correspondientes, en este caso el nombre y la edad. El nombre es un string y la edad es un número. ¿Ok? So, esas son las tres diferentes formas en las que se pueden crear objetos. Finalmente, los objetos se pueden pasar como parámetros a una función. Por ejemplo,
función saludar. ¿Ok? Vamos a estar viendo más adelante las funciones. Y en esta función, acuérdense, las funciones son los que hacen algo. Los métodos son los que hacen algo. Las propiedades son los que contienen la data. ¿Ok? Función saludar se le pasa el parámetro persona, que vemos que es un objeto. Y queremos que esta función simplemente diga hola y el nombre de la persona. Entonces retornamos hola y le sumamos el nombre de la persona, que es un string o una cadena de texto. Y el resultado va a ser hola y el nombre de la persona, que en este caso sería Juan. Si por ejemplo yo hago let saludar persona es igual a nombre y inicializo persona y le asigno Juan y la edad, 25. Entonces, al invocar la función y pasarle a la persona como un objeto, entonces va a hacer lo propio en esta línea, porque tiene la data que le corresponde. Ok, vamos entonces a la práctica como tal. Vamos a la práctica como tal. Vamos a abrir la consola y vuelvo a hacer lo mismo. Ok, entonces, aquí estamos bien. Vamos entonces a limpiar la consola y vamos al lado izquierdo donde tengo el documento de JavaScript. Vamos a empezar hablando de los objetos literales. Y esto es más bien como una práctica. Los objetos literales, le puse 500 de edad, no es ni Matusalén. Aquí declaramos el objeto persona con la propiedad de nombre, la propiedad de profesión y la propiedad de edad. Y si hacemos, por ejemplo, console.log persona, entonces nos imprime lo que acabamos de declarar. Edad 50, nombre Juan y profesión desarrollador. Eso es, se explica por sí solo. Entonces, aquí también tenemos objetos creados con la palabra new. ¿Ok? Lo primero que hacemos es lo inicializamos de la manera cons persona es igual a new object. Si por ejemplo yo hago console.log persona 2, vamos a ver qué sucede. Pero nos dice, hey, sabemos que es un objeto porque ya lo hemos declarado o lo hemos asignado de esta manera, pero no se le ha asignado ningún tipo de propiedad. Entonces, por eso es que aparece aquí vacío. Si, por ejemplo, yo entonces hago persona 2.nombre y le asigno a la propiedad nombre el nombre de Juan y lo guardo, entonces el objeto se va a imprimir con el nombre y el valor de Juan. De la misma manera, si yo quiero añadir la profesión y la edad, lo hago posteriormente. ¿Ok? Así es que funciona este new object. Como vimos anteriormente, las cadenas de texto se pueden inicializar sin añadirle un valor. Y lo mismo podemos hacer con los objetos y con los arreglos y con cualquier tipo de data que queramos trabajar. En este caso es un objeto, lo inicializamos de esta manera. Muy bien. Entonces vamos ahora a hablar de lo que son los objetos con funciones constructoras. ¿Ok? Para hacer eso, lo que hacemos es que utilizamos la palabra reservada function, que es una función. Y en realidad en JavaScript todo es un objeto, pero las funciones son los que hacen algo. ¿Ok? En este caso, y necesitan ser invocadas para que se ejecuten. Y vamos a ver ahora en un momento. Por ejemplo, tengo la función tarea. ¿Ok? Y esta tarea acepta un nombre y acepta una urgencia. Entonces, para hacer un objeto de esta función, tenemos que usar la palabra this y añadir la propiedad de nombre al nombre que se le pase como parámetro. Lo mismo con urgencia. Creamos la propiedad urgencia y le asignamos a urgencia, que es lo que se va a pasar como parámetro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos? Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una lista de tareas y queremos crear una nueva tarea. Entonces, en este caso, vamos a descomentar esto y vamos a guardarlo. Para utilizar esto que hicimos aquí, vamos entonces a asignarle a tarea 1 una nueva tarea que el nombre va a ser aprender JavaScript y React y la urgencia va a ser alta. ¿Ok? Entonces, si lo imprimimos en la consola, le doy guardar. Entonces tenemos que la tarea tiene un nombre y una urgencia
tal como le pasamos los parámetros acá, inicializando una nueva. ¿Ok? Si queremos una tarea número 2, por ejemplo, hacemos prácticamente lo mismo. La imprimimos y aquí tenemos la tarea número 2. Y ya usted sabe, lo mismo con la tarea número 3. ¿Ok? So, así es que se inicializa un objeto utilizando una función. Muy bien. Eso lo vamos a estar viendo más adelante también. Ok. Tenemos objetos con object.create. Por ejemplo, tenemos aquí, si yo remuevo el comentario, le doy guardar. ¿Ok? Y tenemos aquí este objeto en donde tiene un método y tiene otro método más abajo. ¿Ok? Y si, por ejemplo, yo hago console.losClientes, lo que nos va a decir es que tiene dos propiedades que son funciones. ¿Ok? Dos propiedades que son funciones y una de ellas se le pasa un parámetro. Ok, entonces, ¿qué nosotros hacemos con eso? Por ejemplo, como habíamos hablado aquí, object.create, vamos a utilizar esto. Yo quiero asignarle un objeto, que es el que creamos, a esta variable llamada Juan. Si le doy a guardar, ¿ok? Tenemos object.create y le pasamos cliente. Entonces vamos a asignarle las propiedades. Tenemos un nombre que se llama Juan. Tenemos un saldo que son $100, ¿ok? Y ahora yo quiero imprimir este saldo, ¿ok? Y para eso vamos a hacer un console log, lo guardamos y dice, hola Juan, tu saldo es de $1000, ¿ok? Porque eso es lo que está aquí. Muy bien, eso es un método. Y vemos que los métodos, como le estamos asignando el objeto a Juan, es como si fuera cliente. Entonces, estamos utilizando imprimir saldo. Por eso es que hacemos Juan.imprimir saldo. Y como es una función o un método, se llama de esta manera o se invoca de esta manera. Si, por ejemplo, quiero invocar esta función, tengo que pasarle un parámetro. Porque nos dice aquí que tenemos que pasarle cuánto vamos a retirar. Si, por ejemplo, lo hacemos de esta manera, digamos, tenemos 1000, le retiramos 300, vamos a ver lo que nos sale acá. So, tu saldo es de 1000, como se retiró 300, entonces ahora el saldo es de 700. So, esa es la manera en que se crean objetos con object.create y se le asigna a una variable. Pero de la misma manera podemos hacerlo con cliente. Cliente.imprimir saldo, por ejemplo. Pero la cantidad del saldo debe de existir. ¿Okay? Por eso fue que le asignamos aquí el nombre y le asignamos al saldo. Porque aquí se utiliza this.nombre y aquí se utiliza this.saldo. ¿Ok? Discúlpeme con el scroll. Ok, entonces vamos a comentar esto acá. Y esta es como que una plantilla. De hecho, se me olvidó decirle esto. Esto que hicimos aquí es como una plantilla para hacer los valores de manera dinámica. Ok. También podemos hacer un prototipo que imprime saldo y tipado de membresía. Ok. Por ejemplo, vamos a descomentar esto y lo voy a explicar. Tenemos cliente. Clientes not defined. Es que tengo que hacer esto primero. Ok. So, como vimos anteriormente, parecido a la tarea, tenemos un cliente, un nombre y un saldo. Ok. Y a la palabra this le añadimos la propiedad al objeto y le asignamos el valor que se pase. Y lo mismo con el saldo. Ok. Lo guardamos. El error se va. Y aquí tenemos cliente.prototype.tipo cliente es igual a function. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo aquí? A esta función le estamos añadiendo un método de esta manera. Con prototype le estamos añadiendo un método. También le podemos añadir otras propiedades, pero en este caso estamos añadiendo un método porque es una función. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos aquí es que vamos a comenzar, hey, let tipado.
¿ok? Y que viene siendo la membresía o el tipo de membresía. Si el saldo de la persona es $1000, entonces la membresía tipado es Gold. Si es más de 500, entonces es Platinum. Y si es, o de lo contrario, es la membresía normal. ¿Ok? So, entonces, si hacemos, por ejemplo, const cliente 1 es igual a un cliente, y vamos a decir que tiene $6000. Y le damos a console log. Llamamos el cliente 1 donde le asignamos el prototipo. Y después llamamos la función, que es esta que le asignamos a través del prototipo. Le damos a guardar y es Gold. ¿Por qué? Porque tiene más de $1000. Si entonces yo le paso este parámetro aquí y digamos que es $900, entonces es Platinum, porque es más de 500, pero no es más de 1000. Y de la misma manera, si le paso 300, que es lo más bajo, digamos que tiene una membresía normal. ¿Ok? So, eso, así es que se utiliza el prototipo como lo estamos viendo aquí de esta manera. Vamos entonces a comentar esto y vamos a comentar esto. Si usted quiere esta referencia, usted la puede buscar en GitHub, ¿ok? Y la puede utilizar si así lo necesita. Ok. Un prototipo que retira saldo, parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos el cliente y de hecho creo que esto es lo que vamos a estar utilizando por ahora. Muy bien. So, tenemos el cliente.prototype, ¿ok? Punto retirar saldo. Y en este caso, digamos, regresa this.saldo es menor o igual que retiro. Ok. So, vamos entonces a cliente. Digamos que tenemos un nuevo cliente que es Pedro y le pasamos esta función. Ok. Me va a tirar un error esto. Dame un segundo. Ok, nos dice que el nombre es Pedro y el saldo son 300. Pero este retiro aquí, ok. Retira el saldo y lo retiramos son 100. Entonces ahora le damos a guardar. Entonces son 200. Pues tenía 300. Retiró 100. Y el resultado es 200. ¿Ok? So, espero no confundirlos con esto. Prácticamente estoy tratando de demostrarles las diferentes maneras en que se utilizan los objetos. ¿Ok? Aquí vemos crear nuevo cliente y ejecuta ejecutar funciones. Ok. So, por ejemplo, aquí podemos utilizar const one es igual a new cliente one con un saldo de $100. Si le damos a... nos va a tirar un error porque esto viene de aquí. Ok. Les pido disculpas. Retirar saldo. Este que está acá. Ok. Ahora sí lo tenemos. Ok. So aquí tenemos console log. Es el objeto one. Retirar saldo. Le retiramos 300. Entonces tenemos 1000. O sea, aquí llamamos a la función y aquí vemos el saldo. Empezó en 1000 y ahora son 700. Y aquí el tipo de membresía, que es Platinum, porque no tiene más de 1000, pero tampoco tiene menos de 300, creo que era, no me acuerdo. Ok, so espero que estén entendiendo eso. Vamos entonces ahora. Si usted no entiende muy bien, no se preocupe, es normal. Si usted viene de otro lenguaje de programación, es posible que entienda bastante. Eh, si no entiende muy bien, muy claro, es completamente normal. A veces toma tiempo para poder entender el concepto completo, especialmente a medida que vayamos trabajando, ¿ok? Y poniendo manos a la obra con diferentes proyectos que tengamos, ¿ok?
Vamos a hablar de los objetos predefinidos. Vamos entonces a imprimir el objeto de math. Vemos que aquí esto está ya incluido en JavaScript. Y si lo damos acá, prácticamente nos dice todas las cosas que podemos hacer con ese objeto. No vamos a tocarlo en detalle, pero es algo que discúlpenme por eso. Es bueno que usted sepa que existe. El Windows ya lo hicimos. El document es prácticamente el mismo que el Windows. ¿Ok? Porque vemos que Windows está aquí y tiene document, que es lo que enseña. Bueno, perdón, me equivoqué aquí. El Windows prácticamente es lo que enseña todas las funciones, todas las funciones que tenemos aquí. Y el Documents es prácticamente el navegador. Todo lo que tenemos en el navegador, el HTML, el markup, si tenemos un script, los tags, todo eso. Eso es el Document. Y esto se utiliza para elegir elementos del navegador. Y esos métodos vamos a estar aprendiéndolos más adelante cuando empecemos a construir la aplicación. Empecemos a aprender cómo a mostrar data en la pantalla, etcétera, con JavaScript. También tenemos la consola, que si usted quiere verificar la consola, usted ve los diferentes métodos que tiene también la consola, que no es solamente console log, tiene un sinnúmero, ¿ok? Location. Nos dice aquí la localidad, tiene diferentes métodos también para utilizarse. History, el navigator, que es el navegador, el screen, aquí. Estos son los objetos predefinidos que tenemos disponibles como parte del programa de JavaScript. Y aquí los voy a descomentar todos, usted los puede ver, los puede explorar posteriormente. Pero también estos son parte del programa de JavaScript. Y vemos que tenemos string, que vemos que aquí que es una función, etcétera, etcétera, etcétera. Y también están a nuestra disposición para que los utilicemos. ¿Okay? Así que esa fue la introducción a lo que son los objetos. Más adelante vamos a estar entrando más en detalle cuando estemos construyendo nuestra aplicación o nuestras aplicaciones. Y el próximo paso es para hablar de lo que son clases. Que clases prácticamente es similar a los objetos, pero con una sintaxis un poco diferente. ¿Okay? Así que hasta el próximo video.